Bienvenidos de nuevo, comunidad del horror. Esto ocurrió el 31 de octubre, la noche de Halloween. La casa de Amy, vista desde fuera, tenía un aire festivo. Guirnaldas, un par de calabazas en el porche, velas en las ventanas. Nada especial. Había cientos de casas así esa noche. Los vecinos se preparaban para fiestas. Los niños corrían por la calle con disfraces. Nadie habría imaginado que detrás de esas paredes estaba ocurriendo algo terrible. Amy estaba sentada en la sala, frente al televisor. Pasaban una vieja película de terror, pero casi no la miraba. Desde la cocina se oían ruidos. Jay, su esposo, trasteaba con las sartenes mientras preparaba la cena y tarareaba una canción. Hacía tiempo que vivían como esas parejas que ya se cansaron el uno del otro. Discusiones constantes, irritación, cero cariño. Bajó al sótano, tomó un hacha vieja y volvió, como si solo hubiera ido a buscar agua. Cuando Jay se inclinó hacia la estufa, ella levantó el brazo y golpeó. Una vez. Sin gritar, el cuerpo inerte cayó al suelo. Amy miró la sangre como si no fuera ella quien lo había hecho. Halloween le parecía la coartada perfecta. Máscaras, ruido, visitas aleatorias, miles de huellas extrañas. Nadie prestaría atención a una casa con una ventana rota. Por dentro sentía una descarga de adrenalina. El dinero del seguro de vida de su esposo estaba a punto de ser suyo. Cuando se sentó en el sofá, la película fue interrumpida por un boletín de emergencia. El presentador informaba que un maníaco se había escapado de un hospital psiquiátrico, un criminal peligroso y violador. Mientras lo escuchaba, Amy giró la cabeza instintivamente hacia la ventana y allí, entre las decoraciones de Halloween y las hojas amarillas, alguien estaba de pie. Una figura negra, inmóvil, solo estaba ahí, mirándola. Amy no podía distinguir con claridad quién podría ser. ¿Un transeúnte o algo más? Amy no podía entender cómo había pasado tan rápido de la seguridad al pánico. Apenas una hora antes estaba de pie sobre el cuerpo de su marido, convencida de que lo había planeado todo a la perfección. Recordaba los meses que pasó calculando cada detalle, cómo lo haría parecer un robo, cómo cobraría el seguro y cómo se iría para siempre de esa casa. Solo esperaba el día perfecto y había llegado, el 31 de octubre. Pero después algo empezó a salirse de control. En la televisión volvió el boletín urgente. El presentador decía que la policía tenía nueva información sobre el fugitivo. El criminal lleva un disfraz de verdugo. Es peligroso. Está armado con un hacha. Manténganse alerta. Fue visto por última vez en los suburbios del oeste. Ese era el vecindario de Amy. Volvió a mirar por la ventana. En su jardín, a unos 15 pasos de distancia, había un hombre. Capa negra, máscara, un hacha brillando en la mano. Amy ni siquiera comprendió de inmediato que era un hacha. Su silueta permanecía inmóvil, como si esperara que ella lo notara. Intentó convencerse de que la figura en su jardín era solo una decoración o algún adolescente intentando asustar a la gente. Pero su corazón latía demasiado rápido, y en su cabeza las piezas empezaban a encajar solas. Se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. La figura se movió por un instante entre los árboles como si se deslizara hacia la puerta del jardín. Entonces el miedo rompió su parálisis. Amy retrocedió lentamente sin dejar de mirar hacia afuera, hasta sentir la pared contra la espalda. Luego corrió hacia la puerta principal para cerrarla. Amy corrió hacia la puerta principal y se apoyó en ella con todo el cuerpo. Los pasos fuera de la casa no comenzaron de inmediato. Primero hubo algo de movimiento junto a la verja. Luego se escuchó un sonido metálico, sordo pero chirriante,
como si alguien arrastrara un hacha por el camino de cemento. Monótono, sin prisa. Contuvo la respiración, pero el sonido se acercaba. Pronto se oyeron pasos, pesados, firmes. Permaneció quieta, intentando no respirar, escuchando lo que ocurría. El pomo de la puerta se bajó lentamente y volvió a su posición. Después comenzó un golpeteo suave en la madera, como si la persona estuviera buscando el punto débil. Detrás de la puerta oyó una respiración corta, seca, ronca, como a través de una máscara. El pánico la invadió. Su mente se apagó por completo, como si hubiera perdido el control de sí misma, y salió corriendo hacia la puerta trasera para cerrarla. De repente, un golpe retumbó en toda la casa, como si alguien hubiera clavado el hacha en la puerta con todas sus fuerzas. Luego, una pausa, como si la sacara, y otro golpe, y otro. Amy corrió hacia el teléfono para llamar a la policía, pero se detuvo enseguida. El cuerpo de su marido seguía tirado en la cocina. Una llamada y todo se acabaría. Otro golpe. Amy vio la hoja del hacha asomando a través de la puerta. Luego la retiraron con un chirrido desagradable. Astillas cayeron al suelo. Amy se quedó mirando el agujero en la puerta. Se escuchó una risa baja, áspera, y luego una voz susurró con una sonrisa desde el otro lado. «Cariño, sé que estás ahí». De pronto, todo quedó en silencio, como si nadie hubiera estado jamás al otro lado de la puerta. Amy se quedó inmóvil, sin respirar, unos segundos, y luego salió corriendo hacia la cocina. En la mesa estaba el cuchillo para bistecs, el mismo que Jay había usado para cortar la carne de la cena. Su instinto le decía una sola cosa: esconderse. Agarró el cuchillo y corrió hacia la despensa. Entró en la habitación estrecha y oscura, cerró la puerta, se acurrucó en un rincón y apuntó el cuchillo hacia la entrada. A los pocos segundos, un sonido de vidrio rompiéndose resonó por toda la casa, como si algo pesado hubiera golpeado la ventana. Se estremeció. Había roto la ventana de la cocina. Se escuchaba cómo usaba el hacha para quitar los vidrios del marco e intentar entrar. Algo pesado y metálico cayó sobre las baldosas de la cocina. Había arrojado el hacha dentro. Luego hubo movimiento, el crujido del marco, y alguien entró. Amy oyó sus pasos sobre el suelo de cerámica, lentos, seguros. Después el sonido familiar del metal arrastrándose por el piso, y la voz, esa misma voz con una sonrisa en cada palabra. «Cariño, de todos modos voy a encontrarte». Luego una pausa, pasos, y otra vez su voz. «Sé dónde te escondes, cariño. Ya voy por ti», repetía con una sonrisa maníaca. Amy temblaba, sentada en el suelo. Con una mano se tapaba la boca para no hacer ruido. Con la otra seguía apuntando el cuchillo hacia la puerta. De repente, un golpe fuerte y seco. El hacha se incrustó en la puerta de la despensa con tanta fuerza que Amy dio un salto y soltó un grito. «Ajá, te dije que te encontraría, cariño», dijo él con voz ronca desde el otro lado. Siguió un segundo golpe. La madera crujió. Una grieta se extendió por las tablas. Otro golpe más. La hoja entró más profundo, y astillas cayeron sobre Amy. De pronto, el cuarto golpe no llegó. Todo quedó sospechosamente silencioso por unos segundos. A lo lejos, del otro lado de la casa, comenzaron a escucharse sirenas de policía. Primero una, luego varias más. Desde la despensa hasta la puerta trasera se oyeron pasos rápidos. El verdugo huía. Las sirenas sonaban cada vez más cerca y más fuerte. Amy sintió alivio en un solo segundo, como si su pesadilla hubiera terminado. Pero su mente cambió de inmediato a otro modo. Frío, calculador. El cuerpo de su marido seguía en la cocina, pero ahora podía servirle de coartada.
Podía arreglarlo todo de tal manera que no solo resultara la víctima, sino que el maníaco, con el disfraz de verdugo, el fugitivo del hospital psiquiátrico atrapado en la escena de su supuesto crimen en su casa, se convirtiera en el chivo expiatorio perfecto por el asesinato de su esposo. En su cabeza todo encajaba con precisión. El loco mató a Jay y trató de matarla a ella, pero ella logró defenderse heroicamente y sobrevivir. Era su oportunidad. Ahora o nunca. Esperó unos segundos, luego salió corriendo de la despensa hacia la calle, gritando con voz aterrorizada mientras ocultaba su plan detrás del pánico fingido. ¡Ayuda! Intentó matarme. 2 policías corrieron hacia ella de inmediato. Al girar la cabeza, vio que otros 2 tiraban al verdugo al suelo, lo inmovilizaban con una rodilla en la espalda y le ponían las esposas. Amy se quedó a un lado, mirando cómo lo reducían. Su rostro era una máscara de horror, pero por dentro ya lo tenía todo calculado. Ahora era la víctima, no la asesina. Todo encajaría perfectamente. Cuando los agentes se acercaron a ella, habló rápido, entrecortado, como si aún estuviera en shock. Estaba cocinando la cena. Escuché un ruido. Él irrumpió. Me escondí. Intentó romper la puerta. El oficial asintió sin hacer preguntas. Otro dijo que revisarían la casa más tarde. Amy soltó un suspiro. Todo iba tal como lo había planeado. Levantaron al verdugo del suelo. No ofrecía resistencia. Su rostro estaba cubierto de barro, la máscara tirada junto a él. Levantó la vista hacia Amy y simplemente la miró. No parpadeó, no habló, como si lo hubiera entendido todo. Un policía lo llevó hacia el coche, otro arrastraba el hacha. Amy permanecía inmóvil, siguiéndolo con la mirada. Por fuera parecía una mujer salvada. Por dentro, todo se enfriaba. Sus ojos decían sin palabras, esto aún no ha terminado. Mientras los agentes metían al verdugo en el coche, uno de ellos notó que las esposas estaban demasiado flojas. Se inclinó para ajustarlas y en ese momento, él se movió bruscamente. Todo ocurrió en un segundo. El metal tintineó, la cadena se rompió y antes de que alguien pudiera reaccionar, le arrebató el hacha al policía que estaba al lado. Amy estaba junto a la cerca y por un instante simplemente no pudo creer que volviera a estar libre. Dio un paso atrás, tropezó con una calabaza y solo alcanzó a inhalar. El hacha cayó con un golpe sordo. La sangre salpicó las hojas amarillas, las luces naranjas de Halloween, las botas de los policías. Nadie vio el segundo golpe. Los agentes abrieron fuego. Unos disparos cortos y el cuerpo del verdugo cayó hacia adelante, justo al lado de Amy. Ella yacía inmóvil, con los ojos abiertos. La luz de las velas anaranjadas parpadeaba sobre su rostro, mezclándose con las manchas de sangre. La policía acordonó la casa. Los destellos rojos y azules parpadeaban sobre la fachada, las ventanas y las calabazas aplastadas del camino. 2 agentes se encontraban sobre el cuerpo de Amy, aún sin comprender del todo lo ocurrido. Uno se quitó la gorra en silencio, el otro soltó una maldición y se apartó. Dentro de la casa todo parecía la escena de una pesadilla. Una ventana rota, sangre en el suelo, puertas destrozadas a hachazos. Al fondo de la cocina encontraron el cuerpo de un hombre. La cabeza estaba destrozada por un golpe, y junto a él yacía un hacha ensangrentada. Aquella noche todos hablaban del maníaco disfrazado de verdugo que había atacado a una mujer en su propio hogar. Pero nadie supo jamás lo que realmente ocurrió en esa casa. A veces, el monstruo más aterrador no es el que se esconde tras una máscara, sino el que se oculta tras un rostro humano. Y a veces, la venganza llega con la visita más inesperada. Amy quería una nueva vida,
quería libertad y dinero, pero lo único que obtuvo fue la muerte. Feliz Halloween, y que esa noche solo toquen a tu puerta aquellos a quienes realmente esperas. Esta historia me pasó unos 4 días antes de Halloween, hace un par de años. En ese entonces vivía solo. Cosas de la vida. Había terminado con mi novia en septiembre. Ese día, en realidad, no fue distinto a los demás. La casa ya estaba decorada. Un par de calabazas en el porche y con eso me bastaba. Había terminado todo el trabajo durante el día, así que, ya entrada la tarde, tipo 6, decidí salir a dar una vuelta en el coche. Pasar por mi cafetería favorita y luego hacer una compra rápida en el supermercado. Para no olvidar nada, anoté la lista de compras en el teléfono y, aparte, añadí una línea que decía «Dulces para los niños». Aparqué no muy lejos de la cafetería. Bajé del coche y enseguida vi a un tipo en la entrada, porque llamaba demasiado la atención. Había unos 40 metros hasta la puerta. El tipo llevaba un disfraz de Freddy Krueger, suéter a rayas verdes y rojas, guante con cuchillas, máscara. Estaba junto a un cartel que decía Halloween Sale y miraba hacia mí. Pensé que era una promoción o alguien bromeando antes de tiempo. Sonó mi teléfono, metí la mano al bolsillo y me distraje unos segundos. Cuando levanté la vista, ya no había nadie en la entrada. No le di mucha importancia. Se acercaba Halloween. La gente se prepara, hace bromas. Pedí mi café y una galleta. Volví al coche y conduje hasta el supermercado. En la radio local hablaban justo de Halloween. Comentaban algo sobre la ola de cosplayers de Halloween. Escuchaba sin mucho interés mientras bebía el café. Todo parecía absolutamente normal. Cuando llegué al estacionamiento del supermercado, ya estaba oscureciendo. La zona solo estaba medio iluminada. Aparqué, estaba por salir y me quedé paralizado. A unos 5 espacios de distancia, de pie, estaba el mismo Freddy Krueger. Mismo suéter, misma máscara, misma altura y complexión. Estaba erguido, sosteniendo el guante frente a su rostro, mirándome a través de las cuchillas. Por un segundo pensé que era mi vista jugándome una mala pasada. La cafetería y el supermercado estaban bastante lejos entre sí. Seguramente es otro tipo, pensé. No podría haber llegado aquí tan rápido, a menos que me haya seguido. En el espacio de al lado, una chica rubia salió manejando. La miré un instante y cuando volví la vista hacia donde estaba Freddy, ya no había nadie. ¿Qué demonios quiere de mí? Fue lo único que se me quedó dando vueltas en la cabeza. Intentaba no obsesionarme con el asunto, pero no lo conseguía del todo. Aún así, trataba de pensar en positivo y apartar las malas ideas. Seguro que era alguien con un disfraz parecido. Es Halloween. Medio pueblo anda vestido de algo. Tomé un carrito y fui por los pasillos del supermercado. Había sorprendentemente mucha gente. Todo parecía tranquilo, pero por alguna razón no dejaba de mirar por encima del hombro. En el pasillo de las bebidas, vi en el reflejo del refrigerador una tela a rayas. Me giré. No había nadie. Solo una mujer pasando, y me pareció que lo había imaginado. Intenté distraerme mirando la sección de dulces, pero la sensación de que alguien estaba justo detrás de mí no desaparecía. Al salir del supermercado miré automáticamente todo el aparcamiento. La gente empujaba carritos, cargaba bolsas. Yo solo me quedé allí mirando. No parecía haber nadie. Exhalé y caminé hacia mi coche. Los 2 días siguientes pasaron tranquilos, y hasta me había olvidado del asunto. Esa noche salí a tirar la basura.
Caminaba rápido, hacía frío, con las bolsas en la mano. A unas casas de distancia, al otro lado de la calle, noté una figura oscura. Estaba entre dos casas, inmóvil, sin hacer ruido, solo una silueta negra en la oscuridad. Mi cerebro, en fracciones de segundo, rebobinó a los días anteriores y le dio forma. Freddy. El pánico me invadió de inmediato, seguido del miedo puro. Con la adrenalina a tope decidí acercarme y hablar con ese tipo, aclarar de una vez qué estaba pasando. Me acerqué más, miré bien, y era un esqueleto con una chaqueta negra, con la mano levantada a la altura de la cara. Maldito Halloween, pensé. Así es como uno se muere de un infarto. Llegó Halloween. Esa tarde tocaron a la puerta los primeros niños, y luego más. Repartía dulces generosamente, disfrutándolo de verdad. Sonó el timbre otra vez. Trick or treat, gritaron todos al unísono. Bonitos disfraces. Agarren, pero sin pelear, bromeé. Mientras sostenía el cuenco, miré hacia la calle. Un grupo de adolescentes de unos 14 o 15 años caminaba con disfraces, y entre ellos había uno vestido de Freddy Krueger. Mi sonrisa se borró de golpe, aunque sabía que era solo un niño, no el hombre adulto que me había estado siguiendo. Empecé a cerrar la puerta, y entonces vi, un poco más allá, a otro Freddy en la acera. No se movía, no se acercaba, solo estaba allí, mirando hacia mi casa. Juro que era el mismo tipo del aparcamiento y de la cafetería. Lo reconocí por la altura y la complexión. Por un momento dejé de oír las risas de los chicos alejándose. Todo a mi alrededor se volvió silencioso. Un minuto antes era una noche normal. Ahora el ambiente era el mismo que aquel en el aparcamiento. Saqué el teléfono y abrí la cámara. Pensé en tomar una foto, por si acaso. Cuando levanté el brazo, la figura seguía allí. Logré enfocar, toqué la pantalla y el flash se disparó. ¡Mierda! Y entonces comenzó a moverse hacia mí. Lento, sin prisa. Se giró y empezó a caminar por la acera. Cerré la puerta de golpe y eché todos los cerrojos. Serían alrededor de las 10 de la noche cuando escuché un sonido metálico en la puerta principal. Despacio, como si alguien arrastrara algo de metal sobre metal. Luego, unos golpes insistentes. Se me nubló la vista. Las palmas me sudaban. En la entrada tengo un timbre con cámara Ring, conectado a un monitor en la pared del pasillo. Me acerqué y pulsé el botón para ver la imagen. En el porche estaban los mismos adolescentes que habían pasado antes, encabezados por el Freddy Krueger de 14 años. Llevaba una máscara de plástico y un guante barato. «Trick or treat», gritaron. «Vaya susto que me han dado», dije, intentando sonar tranquilo. Se echaron a reír y extendieron sus cubos. Les eché un puñado de dulces a cada uno. Les deseé un feliz Halloween y cerré la puerta. Luego fui a la cocina, serví un poco de whisky. Lo bebí y enseguida serví otro. A la mañana siguiente desperté temprano, como si no hubiera dormido. No preparé café en casa. Decidí ir a la cafetería. Para mi sorpresa, no vi a nadie raro. Y, siendo sincero, durante los 2 años siguientes nadie volvió a molestarme. Espero que este año sea igual. ¿Quién era aquel tipo y qué quería de mí sigue siendo un misterio? Y, para ser honesto, no quiero descubrirlo. Pero sí puedo decirte que esa noche me dio el peor miedo de mi vida.